El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Entonces les pido, hermanos, que abramos la Biblia. Venir a la iglesia sin Biblia no es venir, hay que venir, hermanos. Esa es un arma importante que tenemos que portar y con orgullo, ¿verdad? Venimos a la iglesia con orgullo y con la palabra, porque la palabra es la verdad. La palabra de Dios, vamos a hacer primero una lectura completa y luego vamos a entrar a revisar algunas partes de ella. Y vamos a leer la palabra de Dios y les voy a pedir que como vamos a leer la palabra de Dios, nos vamos a colocar de pie. Y todos al unísono y en voz alta, para que la podamos oír, no solo hablar, que llegue a nuestros oídos esta palabra. Y la palabra de Dios vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10, y vamos a leerla en el nombre del Padre y del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, no oigo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo momento, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les voy a pedir que tomen asiento, pero que tengamos la Biblia en la mano, porque vamos a beber palabra de Dios. Vamos a llenarnos de esa palabra, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que la armadura de Dios era más, ¿verdad? Era más que un vestido. Que como es un vestido, tiene muchísimas partes, ¿verdad? Y de eso de pronto las señoras damos mucha fe. Cuando vamos a un almacén, miramos un vestido y queremos conocer sobre ese vestido, ¿verdad? Queremos saber cómo está hecho, queremos saber quién fue el de la idea, si esa es la moda, si corresponde, si ese es el color. Eso es lo que hacemos las señoras, ¿verdad? Y también algunos señores van al almacén y miran el vestido y lo examinan y empiezan a conocer alrededor de ese vestido. Entonces, hermanos, nosotros vamos a hacer exactamente eso. Vamos a conocer en qué consiste ese vestido. Y si estamos mirando la diapositiva, vamos al siguiente. Miren, aquí está. Así está conformado ese vestido. Tiene un yelmo o un casco. Conocemos, para nosotros es más fácil el casco. Tiene un casco, que es la salvación. Tiene una pechera, que es una coraza, ¿verdad?, que es la de la justicia.
tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada que es del Espíritu, tenemos el cinto que es la verdad y tenemos unas sandalias que es el Evangelio de la paz. ¿Y de dónde salió todo este vestido? Resulta que el apóstol Pablo se inspiró en el soldado romano para darnos esta enseñanza, que así como él se la dio a la iglesia en ese momento, y como la palabra es viva y eficaz, en este momento también es vigente, y también a nosotros nos está enseñando cada una de las partes de este vestido. Hermanos, porque este no es cualquier vestido, porque este es un vestido de poder, porque este es un vestido para la guerra. Los soldados no se ponen elegantes para desfilar, los soldados se ponen elegantes para la guerra. Los soldados visten toda esta armadura porque tienen que estar todo el tiempo dispuestos a pelear. O sea, tienen que estar siempre firmes. Cuando les dicen atención, ya ellos, todo su cuerpo está conformándose para colocarse firmes, ¿verdad? Esto es lo que hace el soldado romano. Nosotros también lo vamos a hacer. A partir de esta noche, cada vez que leamos esta palabra, vamos a recordar, porque ahora que lleguemos a la casa, la volvemos a leer y mañana y pasado la volvemos hasta que nos penetre profundamente y la podemos hacer nuestra. Queremos que esta palabra a partir de hoy sea parte de cada uno de ustedes. Eso es lo que pretendemos con esta enseñanza, ¿verdad? Es nuestro propósito. Pero resulta que, ¿de dónde sacó él esto? Cuando el apóstol Pablo miraba al soldado romano, también miraba la obra redentora de Cristo. Y miraba que gracias a esa obra redentora, ya nosotros no tenemos que hacer la guerra, ¿verdad? Porque la guerra ya la ganó Cristo. Porque la guerra fue entre dos reinos. Entre el reino del mal, el de las tinieblas, y entre el reino del bien, que fue Cristo Jesús. Y Él ganó ya la guerra, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos cada día son escaramuzas, son batallas. Pero para esas batallas que tenemos cada día, también nos tenemos que preparar, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos ¿cómo? Inspirándonos en esa, mirando siempre la cruz, mirando siempre la obra redentora, porque allí es donde está la victoria del cristiano. Entonces este vestido es un vestido de poder, porque todo lo que se derivó de ese sacrificio de la cruz es poder para vencer las tinieblas, poder para vencer los dardos que nos disparan todos los días, poder para vencer las estrategias de las tinieblas, ¿verdad? Entonces de lo que vamos a hablar es de cómo nosotros vamos a apropiarnos de ese poder, ¿verdad? Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, empezamos diciendo ¿qué es la armadura de Dios?, ¿verdad? Resulta que el enemigo de lo que se aprovecha de nosotros es de la ignorancia, es de la falta de conocimiento, ¿verdad? Si no conocemos este tesoro que tenemos aquí, entonces nosotros no vamos a poder salir en victoria. Por eso, la primera arma que tenemos de nuestro lado es el conocimiento. El conocimiento, pero no el conocimiento secular. Es que yo soy abogado, es que yo soy médico, es que yo soy economista, es que yo estoy en la universidad de la vida. No, hermanos, ese no es el conocimiento que nosotros requerimos. El conocimiento que nosotros requerimos es el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Aquí es. Entonces esta es nuestra primera arma. Y dice que la primera arma es el conocimiento. Y yo quiero que algunos de los hermanos busquen su Biblia a Juan 8, versículo 32. Y que la lean en voz alta, porque aquí tenemos que aprender. Y lo que de aquí salga es conocimiento.
porque si no tenemos conocimiento de las armas de las que tenemos opciones de escribir, no vamos a poder ganar las batallas, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene Juan 8:32? Y conoceréis la verdad y la verdad. Dice conoceréis. Conocer es saber, conocer es conocimiento, conocer es aprender. Conocer no es nomás leerla. Luego entonces yo no puedo venir aquí y quedarme allí con lo que escuchamos del pastor. Conocer es que cuando yo llegue a mi casa, yo tengo que tomar, ¿quién trajo para anotar lo que se está enseñando? Eso, tengo que traer un cuadernito porque leyeron Juan 8:32 y cuando yo llegue a mi casa tengo que volver a leer Juan 8:32 para poderme apropiar de esa palabra. Entonces dice, y conoceréis. ¿Y conoceréis qué? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tengo que conocer yo? Cristo, ¿verdad? ¿Y a través de qué conozco a Cristo? ¿Cómo conozco a Cristo? A través de la palabra, porque Él es el verbo, porque Él dijo que Él era la verdad, Él es el verbo creado. Entonces yo tengo que conocer es a Cristo. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué quiere decir esto? Que la ignorancia ata. Que cada vez que yo desconozco estoy atado. Y a eso es a lo que el enemigo echa mano. A que ignoremos, a que nos quedemos solamente con lo que aquí se dice y luego en los 10 primeros minutos hay atención y eso me lo aprendí, pero el resto de la enseñanza ya se me olvidó. Y como yo no tomé nota aquí, cuando llego a mi casa no estudio. Hermano, ¿de qué trató la prédica de hoy? ¿De qué trató la enseñanza de hoy? Fue buena. No sé, realmente no sé, ¿verdad? Porque aquí venimos a aprender palabra, no a oír nomás, sino a aprender palabra, ¿verdad? Entonces dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dijimos que al enemigo le encanta tenernos amarrados y que el enemigo nos amarra ¿con qué? Con la ignorancia, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice Romanos 8:2. 8:2, ¿quién lo tiene? Está proyectado ahí, es para que vayamos buscando, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado de qué? Del pecado y de la muerte. Entonces ya ganamos la guerra. O sea, nosotros ¿con quién vamos a luchar? Con un enemigo que ya fue vencido y que ya fue vencido por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces yo, ¿a quién me voy a enfrentar? A ese que me ata porque yo no lo conozco, pero en la medida en que yo aprenda palabra, en la medida en que yo tenga conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro, y que lo voy a tener a través de la palabra, en ese momento yo voy a ser libre. ¿Libre de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en Isaías 53? ¿Quién quedó crucificado allí? El pecado y la muerte, que eran los enemigos. Las armas de las que tenía acceso Satanás eran solo dos armas, ¿verdad? Era el pecado y era la muerte. Y allí quedó colgado en ese madero. Quedó colgado el pecado, quedó colgada la muerte, porque Cristo venció. ¿Sí o no? Venció. Cristo venció. Y vamos a ver qué dice Santiago 2:12. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces imagínense la responsabilidad que tenemos. ¿Con qué nos van a juzgar a nosotros? Con la ley de la libertad. Entonces,
¿Y qué es la ley de la libertad? El conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la obra redentora de Cristo, que es la que me hace libre. Otra cosa no me hace libre. Yo tengo que mirar la cruz, tengo que conocer la cruz, tengo que saber qué pasó allí. Cada sangre, cada gotica que derramó, cada espina que se clavó en su sien, cada desmayo, cada caída que él tuvo, cada herida que sufrió en su cuerpo. Yo tengo que saber qué significado tiene eso para mí. Y si yo no conozco el significado que eso tiene para mí, he perdido la batalla, porque a mí me van a juzgar de acuerdo con la ley de la libertad, y la libertad es conocer la palabra. Entonces miren, la primera arma que el enemigo esgrime, y ya la habíamos leído, la falta de conocimiento. ¿Por qué la falta de conocimiento nos ata? Porque cuando yo no sé algo, imagínense cuando nosotros veníamos por la carretera y casi ni podíamos ver, ¿qué le genera eso a uno? Temor, inseguridad. Empieza uno a decir, miércoles, ¿yo por qué cogí por esta carretera? Y me equivoqué, y esto no era. Y empiezan esa serie de maquinaciones en nuestra mente, ¿verdad? Esta loca mente empieza a crear y a fantasear, y qué tal esta carretera está oscura, y qué tal si esta buceta se vara por aquí. Todo eso, ¿verdad? Todo lo que yo no conozco me genera miedo, me genera inseguridad. Entonces, para que yo no tenga miedo, para que yo no tenga inseguridad, yo tengo que conocer, ¿verdad? Luego, la primera arma poderosa que nosotros tenemos de nuestro lado es el conocimiento, pero no el conocimiento ese que habíamos dicho, el de la calle, es el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, empiezo a decir que tengo miedo, que tengo dudas, y que empiezo a confesar cosas negativas de mí. Miércoles, bruta, ¿por qué cogí por aquí? Hombre, miércoles, yo sí soy. Y empiezo a decir un montón de cosas feas sobre mí, o empiezo a decir un poco de cosas feas sobre las demás personas, y todo eso se vuelve contra mí, porque cada vez que yo empiezo a generar toda esa serie de afirmaciones negativas, mi pobre corazón empieza a bombear rápido, la presión se eleva, y empiezo a sudar las manos, y las piernas me flaquean, y todo el organismo se pone en un estrés que me enferma, ¿verdad? Entonces miren todo lo que el miedo genera, ¿verdad? No solo me está generando alteraciones aquí en la mente, sino que también me genera alteraciones en el cuerpo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo fue que Jesús, Cristo, mi amado, venció al demonio. Vamos a ir a Mateo, ¿verdad? En realidad hay que leerlo desde el versículo 1, pero yo quiero que leamos solo el 4. ¿Quién tiene Mateo 4? 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué respondió él? Escrito está. Escrito está. ¿Y dónde está escrito? La palabra. En la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el arma que escribió Jesús? La palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el arma que yo debo escribir? La palabra. Y entonces, si yo no me vengo aquí a la iglesia y escucho lo que dice el pastor o la pastora y ya no vuelvo a leer, sino que vengo el otro domingo y me siento ahí y vuelvo a escuchar, ¿será que yo conoceré palabra? ¿Será que cuando el enemigo me ataca yo voy a poder escribir palabra? Porque es que las tentaciones que a él sufrió fueron, primero le tentaron en la parte física. Él tenía mucha hambre, muchos días sin comer, y entonces cuando ustedes tienen mucha hambre empiezan las tentaciones del enemigo. Me debería robar esa torta que está allí, o me debería comer esto, o me debería comer lo otro, o debería hacer, ¿verdad? Igual es, no tengo dinero para pagar la luz y se me apareció por ahí una cartera mal puesta y yo quiero agarrarla, ¿verdad? Entonces empieza la loca de la mente a maquinar y hacer. Pero ¿quién subyace detrás de la loca de la mente? El enemigo, ¿verdad?
Y como yo no tengo palabra, no lo puedo enfrentar, sino que digo, ve, si me como 50,000 pesos, eso no es nada, ¿verdad? Pero si yo conozco palabra, yo sé que no puedo tomar eso, ¿verdad? No es mío, yo no lo puedo tocar, ¿verdad? Y cada vez que el enemigo me toque, yo voy a poder responder con palabra. Entonces, no vamos a leerlo todo, pero yo lo que quería aquí que supieran es que mira cómo le ganó y cómo lo venció. Escrito está. De aquí, la lección que vamos a aprender de esta primera parte es leer y estudiar la palabra. Vamos a la siguiente diapositiva, perdón. Miren los dardos del enemigo. ¿Contra qué dispara el enemigo? El enemigo dispara contra la cabeza y me mete a mí malas ideas, y me mete a mí inseguridades, y me mete a mí violencia, y me mete a mí deseos de la carne, deseos de todo lo malo, ¿verdad? ¿Contra qué otra cosa dispara el enemigo? Contra mi corazón, ¿verdad? Y me quiere cambiar el corazón. Luego yo tengo que cubrir la cabeza y yo tengo que cubrir mi corazón, pero el enemigo también me ataca los pies. ¿Por qué? Porque es que cuando yo conozco la palabra, yo tengo ganas de salir a enseñarla, porque cada vez que yo entre más conozco, más quiero salir, más quiero enseñar. Y entonces me monto en el carro y le predico al taxista, y estoy acá esperando el turno en la peluquería y le predico al que está al lado mío, y estoy en la iglesia y le hablo al hermanito que está medio despistadito. Y por donde quiera que voy, yo quiero caminar y caminar y caminar y enseñar y enseñar y enseñar, ¿verdad? Pero también el enemigo dispara contra cualquier parte. Entonces fíjense, las partes de esa coraza, de esa vestimenta que son fijas, es sobre órganos que son, para nosotros los médicos decimos, son órganos vitales. El cerebro, el corazón, y esto llega hasta acá y le cubre incluso los genitales, los pies, ¿verdad? Pero resulta que hay un arma que se mueve para todos lados, ¿verdad? Y es el escudo, ¿verdad? Este escudo, el soldado lo puede mover para arriba, para abajo, para donde se dispare, desde cualquier ángulo que se dispare, allí se mueve el escudo. Es la que va para todos lados. ¿Y cuál es la otra que va para todos lados? La espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque de este lado cubro el que se dispara, pero si aquí está el enemigo, yo lo quiero, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el enemigo va a atacar los órganos vitales, va a atacar. Nosotros somos seres tripartitas, ¿verdad? Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y el alma son los sentimientos, son los pensamientos y son la voluntad, ¿verdad? Y allí es donde el enemigo empieza a atacar. Cuando te empieza a decir, tú eres fea, tú eres gorda, tú no sirves para nada, tú no, si tu mamá te dejó, si tu papá no te quiere, si tu mamá te abandonó, si tu mamá se la pasa disque trabajando, si ese novio no te quiere, oye, ¿por qué no te buscas otro tipo? Ese esposo que tú tienes no sirve para nada. ¿A dónde está trabajando el enemigo? Aquí, sobre la loquilla, sobre la mente. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces ya sabemos sobre qué dispara el enemigo, ¿verdad? Y seguimos entonces preguntándonos qué es la armadura de Dios. Entonces la respuesta es el vestido del guerrero espiritual. Entonces, es que yo también soy guerrero. Yo también soy un guerrero. Yo soy un guerrero espiritual, ¿verdad? Y como yo soy un guerrero espiritual, me tengo que vestir como guerrero espiritual. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahora ¿qué es la armadura? Pero después yo voy a aprender por qué. Y después voy a aprender para qué la tengo que usar, ¿verdad? Entonces vamos a ir describiendo qué es la armadura. Y dice ahí, es el vestido del guerrero espiritual. Y lo primero que yo tengo que hacer, decíamos cuando empezábamos a hablar, que cuando yo iba al almacén a comprar algo, lo primero que hacía era
examinar el vestido? Conocerlo, ¿verdad? Entonces lo primero que yo tengo que conocer es conocer esa armadura para podérmela aplicar. Porque ya dijimos que yo soy un guerrero espiritual. Y si yo soy un guerrero espiritual, me tengo que colocar una armadura espiritual, ¿verdad? Entonces la tengo que conocer. ¿Cómo conozco esa armadura? A través del conocimiento de la palabra. Aquí está el tesoro, hermanos. Es que no hay que buscarlo en ninguna parte. Es que no es que hay que ir lejos. Es con la palabra. Yo la tengo en mi casa y me levanto bien temprano y la busco. Y antes de acostarme, vuelvo y la busco. Y si voy en el bus, la busco. Y si se está demorando en atenderme ese médico porque tiene ese poco gente, porque habla mucha paja, también la busco. En donde quiera que yo tenga un momento, en ese momento yo busco la palabra, ¿verdad? Y lo otro que tengo que hacer es caminar en la palabra. ¿Qué tal que yo conozco aquí y leo que son huestes espirituales de maldad? ¿Y eso qué es? Y eso no lo aplico para mí. La palabra yo la conozco no solo para leerla, no es para informarme. La palabra es para formarme como guerrero espiritual, ¿verdad? Cuando yo vengo aquí a la iglesia y solo escucho y me voy, me estoy informando de la palabra. Pero cuando yo llego a mi casa y todo eso que anoté lo vuelvo a buscar y lo medito y lo vuelvo a meditar y lo vuelvo a leer y otra vez, oye, ¿qué es lo que dijo la pastora Diana? Y vuelvo y lo leo. ¿Y qué dijo el pastor Sotomayor sobre el amor? Yo voy a buscar para ver qué dice sobre el amor. Allí es cuando yo me voy apropiando de la palabra y entonces yo voy a poder caminar en la palabra. Si yo no conozco la palabra, seguiré dando palos de ciego, seguiré estando con la mente loca y a favor de ella, y los lazos que tira mi enemigo van a ser presa fácil sobre mí porque yo no conozco la palabra. Amén. Aquí está toda la armadura totalmente desarmada como para que no se nos olvide. Entonces, dice, es el vestido del guerrero espiritual y ya sabemos cómo lo vamos a utilizar. Ahora vamos a ver en qué consiste ese vestido. Ahora sí, vamos a aprender en qué consiste ese vestido. Entonces, ese vestido tiene un cinto. ¿Y para qué se pone uno el cinturón? ¿Para qué se lo coloca? Para sujetar los pantalones. Porque cuando yo me voy a pelear y cuando yo me voy a enfrentar con alguien, lo primero que tengo que hacer es, porque qué tal que yo salga a la pelea. Ya perdí la pelea, porque mientras me empiezo a arreglar los pantalones, ya no voy a poder hacer absolutamente nada. He perdido tiempo y el enemigo se ha aprovechado de que yo no me he podido ceñir la palabra. Y el cinto pasa por unos órganos que para nosotros los médicos son vitales, que son los riñones, ¿verdad? Los riñones son la energía del organismo, son la reserva energética del organismo. Entonces yo tengo que reservar energías y por eso me ciño. ¿Y me ciño con qué? Con la verdad. Pero ya nosotros sabemos que es la verdad, ¿cierto? Amén, ya sabemos que es la verdad. Entonces dice, vamos a leer qué dice Efesios 6:14. A ver. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya, hasta ahí. Dice, estad pues firmes. O sea, estad pues firmes. Yo tengo que estar siempre firmes, ¿verdad? Entonces yo por eso tengo que ceñir los lomos con la verdad. Yo tengo que conocer la verdad para que cuando el enemigo dispare de un lado o del otro, yo me mantenga allí en mi sitio y no pueda moverme. Y dice, estar pues, significa que siempre tengo que estar firme, porque los dardos los van a disparar constantemente. No quiere decir que ya tuve esta escaramuza y hasta ahí llegó. No, porque el enemigo siempre está acechando, ¿verdad? Siempre está buscando la manera de agarrarme una cosa preciada que yo tengo, que es mi
alma, ¿verdad? El enemigo quiere apropiarse de mi alma y va a buscar la manera de hacerlo, no importa de qué manera, pero lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a hacer para aplicarme ese cinto? Lo primero es conocer. ¿Conocer qué? La palabra, conocer la verdad, ¿verdad? Para que yo me pueda colocar este cinto que me va a ayudar a reservar mis energías para la batalla y para que yo lo pueda tener siempre, tengo que conocer la palabra. Pero no solo es conocerla, es apropiarme de ella. La gente que se dedica a la educación siempre habla de apropiación. Aquí hay maestros. Los maestros siempre decimos, debe apropiarse del conocimiento. Apropiarse es que me salga así, espontáneamente, que no tenga ni siquiera que pensarlo, que no tenga ni siquiera que empezar a buscar, porque ya eso lo hice parte de mí. Luego la palabra yo la tengo que hacer parte de mí. Eso es lo que significa apropiarse. Pero más que eso es creerla. Muchas veces nosotros conocemos palabra y a veces hasta la recitamos, y la recitamos muy bien. Yo tengo un amigo que yo le digo, mira, ¿qué dice Efesios? ¿Y eso qué significa? Yo no sé, pero así es que dice, así dice. Efesios tal dice así, ¿verdad? No, es que yo tengo que apropiarme de ella, pero yo tengo que creerla. Yo tengo que saber que cuando Jesús le dijo a Satanás, escrito está, él ni siquiera lo pensó, le salió, ¿verdad? Y además lo hizo con convicción, lo hizo con autoridad. Luego, cuando yo conozco la palabra, la puedo decir con autoridad, ¿verdad? Decía el pastor Abel, de pronto les va a compartir esa anécdota. En Cartagena hubo un ventarrón terrible. ¿Y qué le dijo usted al viento? Enmudece. Enmudece. ¿Y dónde está eso escrito? En la palabra. Y no lo dudó, y lo creyó, e inmediatamente se quedó todo quieto. Si yo quiero hacer uso de la palabra, si yo quiero beneficiarme de la palabra, yo tengo que creerla, confesarla, declararla y decirla con autoridad, porque a veces me la sé, pero no lo digo con autoridad. Y no lo digo con autoridad, ¿por qué? Porque no le creo. Porque creo, yo sí creo, de los dientes para afuera, pero no la tengo untada en mi cuerpo, no la tengo impregnada en mi ser, no la creo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué voy a ganar yo cuando me coloco el cinto de la verdad? Voy a ganar estabilidad. ¿Por qué? Cuando yo conozco, ¿verdad? Ya no tengo dudas. Entonces ya yo voy a estar estable. Y significa que voy a estar firme. Y significa que pueden pasar carros y carretas, vientos y ventarrones, y yo no me voy a poder mover de allí, y lo voy a poder resistir. Voy a ganar seguridad, ¿verdad? Cuando imagínense que si yo ni siquiera hubiera leído nada de esto y me paraba aquí, empezaría yo a arrancarme la cabeza, a hacer estaría aquí insegura, las manos me estarían sudando, el corazón estaría así, a mí, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene seguridad, empieza a sentir todas esas cosas, ¿ya? Entonces, dice, gano seguridad, gano decisión. Entonces a mí me importa, porque yo conozco la palabra, yo sé que tengo la autoridad que me dio Cristo, yo sé que ya Él venció al enemigo por mí, yo sé que me voy a enfrentar a alguien que está vencido, a alguien que está atado. Entonces ya voy con decisión a enfrentarlo, ¿verdad? Gano visión. Entonces yo voy a poderle decir, cuando la palabra yo la creo, cuando la palabra yo me la coloco en el cinto, yo voy a poder decir, como dijo el salmista, tu palabra es luz a mis pies y lumbrera en mi camino. O sea, es el faro que está allá, es la visión que está allá, ¿verdad? Y mi visión es ¿cuál? Cristo Jesús, que hizo, y toda la obra que Él hizo cuando fue colgado allí en la cruz, porque es una obra
tan grande, hermanos, tan grande. Todo lo que nos ganamos nosotros fue tan importante que yo tengo siempre que tener esa visión puesta allá, ¿verdad? Yo no voy a estar como Bartimeo a un lado del camino y resulta que venía Jesús con sus apóstoles y destruyeron la fortaleza de Jericó y Bartimeo como estaba al lado del camino, ahí estaba hasta que llegó y los otros ya venían vencedores, ¿verdad? Y en cambio Bartimeo estaba al lado del camino. Yo estoy en el camino, puesto los ojos en Jesús. Y voy a tener revelación y voy a tener vida. Vamos a la siguiente diapositiva. Y miren esta hermosa coraza, ¿verdad? Está cubriendo una serie de órganos vitales. Si estos órganos yo no los cubro y el enemigo me dispara contra ellos, me muero, ¿verdad? Entonces no voy a poder sobrevivir. Y entonces, ¿en qué consiste esta vestimenta? Dice, tiene coraza. Entonces vamos a Efesios 6:14. Como todos tenemos Efesios abierto allí porque estamos estudiando Efesios. ¿Qué dice Efesios 6:14? Duro. Ajá. ¿Y qué? Y vestidos con la coraza de la justicia. Y entonces nosotros decimos, ¿será que sea justo, verdad? Es lo primero que a uno se le ocurre. ¿Será que sea justo? A eso se refiere. ¿Será eso a lo que realmente se refiere la coraza de la justicia? Vamos a ver qué dice Romanos 3:20. Vamos a buscar Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, ¿cómo es? Volvemos a leerlo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces no es por lo que yo haga, no es por portarme bien, no es por ser justo, ¿verdad? Seguimos con 21, Romanos 21, 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ah, ya cambió, ¿verdad? Ya cambió. ¿Cómo dice? Pero ahora, aparte de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, o sea, yo no desecho la ley, ¿verdad? Yo tengo que portarme bien, yo tengo que ser justo, yo tengo que ser amable, yo tengo que actuar con justicia, pero se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, la coraza es de la justicia de Dios, no es de las buenas obras que yo haga. Y entonces vamos a ver qué dice el mismo Romanos 21, ya vamos por 3, 21, 22 y 23. Manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ajá. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios manifestada por Jesucristo. Manifestada por medio de Jesucristo. Y entonces yo, ¿qué es lo que tengo que conocer? La obra de Jesucristo. Porque por la justicia de Jesucristo fue que yo fui libre. Por la justicia de Jesucristo, por la sangre que Él derramó, ¿verdad? Allí en la cruz, Él pagó el precio por mí. Y cuando Él pagó el precio por mí, yo fui libre. Y cuando Él pagó el precio por mí, venció al enemigo. Y entonces allí se hizo justicia. Porque resulta que cuando el primer hombre pecó, trajo la muerte. Y entonces sobre mí pesaba el pecado y pesaba la muerte. Pero cuando este Señor, que fue obediente, que Él vino aquí y se hizo carne y obedeció al Padre, ¿verdad? Y se humilló y fue colgado allí, enseguida se hizo justicia. Y esa es la justicia de Dios, ¿verdad? No es la justicia de los hombres, no es la de portarme bien y hacer el bien, ¿verdad? No son solamente las buenas obras, sino mirar la obra redentora de Cristo en la cruz, mirar la sangre que Él derramó por mí, mirar ese poder que hay
en la sangre. Y dijimos que la armadura era poder, ¿verdad? Entonces es el poder de la sangre de Cristo aplicada a mi vida. Y cuando yo la aplico a mi vida, ¿qué quiere decir? ¿Que me echo un balde de sangre encima? ¿O no, verdad? Eso no es. Dice, me cubro con la sangre de Cristo. Y entonces la gente se imagina que es que se está echando un balde de sangre. No. Cuando yo confieso que me estoy cubriendo con la sangre de Cristo, estoy diciendo, reconozco tu obra salvadora, reconozco tu sacrificio, reconozco que pagaste el precio por mí, reconozco que me hiciste libre, reconozco que me hiciste salvo, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hizo? ¿En qué consiste la obra de Cristo? Dice, liberación del mal, de la condenación. La sangre redime, ¿verdad? Él pagó el precio. Redimir es pagar precio. Él pagó el precio por mí. Es arma del enemigo, ¿cuál era? El pecado y la muerte. Y resulta que él la dejó colgada en el madero. Ya en Génesis, ¿se acuerdan cuando levantaron el escudo cuando las serpientes estas ardientes, y se levantó un escudo, y en ese escudo estaba una serpiente? Ya allí estaba venciendo el enemigo, y ya él se comió y no se dio cuenta de que lo que estaban alzando ahí era la amenaza contra él, de lo que venía a hacer la obra redentora de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver qué dice Mateo 12:29. ¿Cómo puede alguno? ¿Cómo? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte sin atarlo? Luego, ¿quién lo ató? Cristo. Y ya nos lo está diciendo, ¿dónde? En la palabra, ¿verdad? Entonces miren que hemos repetido y repetido y repetido y repetido la palabra, y hemos repetido y repetido y repetido la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice Isaías 11:5. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidos de su. Entonces no es extraño que aquí en este versículo de Efesios se hable de ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. O sea, indistintamente significan lo mismo, ¿verdad? Y yo tengo que ser fiel a esa palabra. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya llevamos, ¿cuántas armas? ¿Cómo que dos? ¿Cuántas llevamos? 3. Hablamos del conocimiento, hablamos del cinturón, hablamos de la coraza de la justicia. Y entonces viene la otra pregunta, ¿en qué consiste el vestido? Y vamos a Efesios 6:15. ¿Y qué dice? Y calzados los pies ¿Con qué están calzados los pies? ¿Con qué? Con el apresto del Evangelio. No es con el Evangelio, es con el apresto del Evangelio. ¿Y qué significa apresto? A las que hay profesoras aquí, cuando uno dice el aprestamiento, ¿qué es el aprestamiento? Es estar dispuesto, es tener el deseo, es empezar a sentir esa ansiedad, ¿verdad? Eso que tenemos cuando nosotros amamos y cuando estamos enamorados de la palabra y queremos salir. Y ya les conté, ¿verdad? Y le contamos a todo el mundo, a la señora que está haciendo el aseo, al que viene conmigo en el taxi, al odontólogo, incluso entre una y otra tortura de que me hace, también le hablo de la palabra. Todo eso es el apresto del Evangelio, ¿verdad? Tiene calzado, que es el apresto del Evangelio. Vamos a ver qué dice Isaías 52:7. Con hermosos son sobre los inmones los pies de Jesús. Pero vamos despacito y en voz alta y levantamos la cabeza. Cuando yo hago así y leo, no se escucha casi, pero cuando yo proyecto así, ¿qué tal que yo hable así? Ustedes no me escuchan nada. Y si ustedes ven, yo siempre hablo así, ¿verdad? Para poder proyectar la voz. Es que yo soy maestro, pero los maestros hablamos así. Bueno. Con hermosos son sobre los. Cuán
hermosas son, mira qué hermoso, cuán hermosas son, ¿qué? Los pies del que trae alegres nuevas, ajá. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Entonces, ¿quién es el que trae las buenas nuevas? Jesús. Esa alegoría, esa alabanza, esa declaración tan hermosa de Isaías se refiere a Jesús. Jesús es el que trae las buenas nuevas. Jesús es el que publica la paz. Jesús es el que trae la salvación. ¿Y cuál es el apresto entonces? La disposición a cumplir la gran comisión, ¿verdad? Si yo creo en la palabra y la palabra me dice que yo tengo que salir a predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio de la salvación. Son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas de la paz. ¿Que trajo quién? Cristo, ¿verdad? Entonces, yo tengo un deseo íntimo de anunciar las buenas nuevas de la cruz. Porque Cristo no vino aquí a pasear en la tierra. Él vino a hacerle caso a papá. Dios que le dijo, tú vas a ir allá, ¿verdad? Y se encarnó, y sufrió, y padeció, ¿verdad? Y resucitó, ¿verdad? Entonces, el deseo íntimo de anunciar las buenas nuevas de la cruz, ¿verdad? ¿Y cuál es la ganancia? La paz, porque Él dijo, mi paz, la paz. Entonces, ¿y eso dónde está? En la palabra. ¿Lo inventé yo? ¿Está al alcance de todos? Sí, ¿verdad? Y en todo tiempo, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener tiempo para la palabra. Vamos a la siguiente diapositiva. Y dice, ¿en qué consiste el vestido? Y dice que tiene un escudo, ¿verdad? El escudo, dijimos que era el que se desplazaba para todos lados. El escudo no se quedaba aquí, solamente aquí. El escudo va para allá, va para acá, para donde quiera que se dispare un dardo, para donde quiera que haya una estratagema del enemigo, para donde quiera que salga un lanzazo del enemigo, hasta allí se va a desplazar el escudo. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a pasar para la cabeza, se va a pasar para acá, para el pecho, se va a pasar para los pies. Quiere decir que el escudo es la fe. ¿Y la fe en qué? En la palabra. ¿Y la palabra qué dice? ¿De qué habla? De la obra salvadora de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, todas las armas funcionan por la fe, sí. Porque, ¿qué voy a ceñirme los lomos con la verdad si yo no la creo? ¿Qué voy a ponerme el casco de la salvación si yo no lo creo? ¿Qué voy a ponerme la coraza de la justicia si yo no creo que Jesús vino y murió y resucitó y fue crucificado y todo? Si yo no lo creo, no funciona, ¿verdad? Entonces, por eso es que la paz se mueve para todos lados, porque cada una de las armas que hemos enunciado no funcionan si no es con la paz, con la fe, ¿verdad? Entonces dice, todas las armas funcionan por la fe y fe en la cruz. Ya lo habíamos dicho. Dice, ¿por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? Porque nosotros no creemos en la crucecita esa que está colgada en la pared, ¿verdad? Sino en la obra. En la obra. No es el monumento, no es el crucifijo que yo me cuelgo aquí. Es en la obra salvadora que hizo Él allí en la cruz, ¿verdad? Ese es el objeto de mi fe. Por eso es que yo digo que yo soy cristiano, por eso es que yo confieso, ¿verdad? Por eso es que digo que Él es mi Señor, ¿verdad? Porque yo conozco la obra de Él. ¿Qué gano? Un escudo de protección contra las tentaciones. ¿A qué se refieren los dardos? A las tentaciones, ¿verdad? Miércoles, yo me debería escapar. Oye, y yo me le insinuó a ese señor porque ese señor me gusta.
No, eso es una tentación. Yo tengo un esposo que yo lo amo, ¿verdad? Y que yo debo serle fiel y que yo lo debo respetar. Entonces, ¿por qué me voy a apartar? Pues yo me voy para esa fiestecita, un traguito, no, eso no va a pasar nada, uno solo, ¿verdad? Porque yo voy a ir a buscar la tentación, yo me tengo que apartar, ¿verdad? Yo me tengo que cuidar, ¿verdad? Porque ahí está el enemigo disparando los dardos de la tentación. O si no, empieza o el enredo y te metieron en un chisme y tú empiezas a pelear, chismosa, caíste en la trampa. Ahí redondita caíste en la trampa, ¿verdad? O el jefe te trata mal y entonces tú empiezas con el jefe. Caíste en la trampa. Tú tienes que utilizar el escudo de la fe que te defiende contra las tentaciones y las artimañas del enemigo. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces dice, vamos a ver qué dice Hebreos 12, 2 y 3. ¿Quién tiene Hebreos? Hebreos 12, 12, 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús. Autor y consumador de la fe. ¿Por qué él es el autor? Porque él fue colgado allí en el madero, porque él consumó mi fe, porque no solo murió allí, sino que su muerte me trajo a mí salvación, ¿verdad? Y con su resurrección él venció la muerte, ¿verdad? Entonces yo tengo que poner los ojos en Jesús, en nadie más, sino en él. Vamos a ver qué dice Mateo 14, 2. Y digo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de No, los muertos. 23. Sí, es 23. 23. 14, 23. Despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte. Ajá, Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ajá. Sigamos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Ajá. ¿Y? Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Entonces, ¿cuántas veces ustedes no están metidos en la mar y hay fuertes vientos y empiezan a tener dificultades y empiezan a salirle mal las cosas y el hijo se enfermó y no consiguió empleo y la mamá está enferma y el trabajo nada y el jefe me trata mal y estoy en la mar, moviéndome y moviéndome y moviéndome para un lado y para el otro? Y entonces no creo, me dejo llevar del viento, ¿verdad? Y no camino sobre el mar. Si yo pusiera los ojos en Jesús, yo caminara sobre el mar. Si yo tuviera fe en Él, no dudaría. Y si yo no dudo, no tengo miedo. Si yo tengo fe, no tengo miedo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 10, 17. La fe es por el oír. Por eso, cada vez que nosotros leemos la palabra, le decimos, oh Padre, abre nuestros oídos espirituales, ¿verdad? Queremos oír. Y oír no es el sonido así vago de que sería lo que dijeron ahí. Oír es comprender lo que a mí me están diciendo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Si yo no escucho la palabra, entonces yo me voy a poner aquí y me pongo mentalmente. No,
yo tengo que leerla, tengo que escucharla de mi voz, ¿verdad? Porque cuando yo la escucho de mi voz, se activa una serie de circuitos aquí en el cerebro que hacen que yo me apropie de eso que estoy leyendo. Uno paseaba de un lado para otro, 2 por 1, 2 por 3, 4, ¿verdad? Para escuchar, y aprendía uno más rápido. Ahora no, ustedes mandan al muchacho a estudiar y está así, y mirando la televisión, y está con el WhatsApp, y está con el computador, ¿verdad? Yo tengo que oír, y cada vez que yo oigo, tengo fe, ¿verdad? Si yo conozco la palabra, tengo fe. Mi fe se desarrolla escuchando la palabra. El oído mío se desarrolla escuchando la palabra. El músico desarrolla su oído escuchando música. El cristiano se apropia de la palabra escuchando la palabra, y así va a creer en ella. Si yo no como palabra, yo no voy a poder usarla, yo no voy a poderla apropiarme de ella, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Efesios 4:13. 4:13. 4:13. Efesios 4:13. Velad, estad firmes en la fe, por Velad. el de Corintios. El de Corintios. Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe. Velad. ¿Velad qué significa? Estar despiertos, ¿verdad? Yo no me puedo dormir. Tengo que estar siempre despierto. El soldado tiene que estar siempre firme, ¿verdad? ¿Velad? ¿Firmes en qué? En la fe. Entonces yo tengo que creer la palabra. ¿Y qué dice Efesios 4:13? A la unidad de la fe, o sea, hasta que creamos, hasta que todos respiremos y todo lo que dice la palabra la podemos decir, y decir con autoridad, y decir creyéndola, ¿verdad? Y decir con poder, ¿verdad? Y decir con decisión la palabra. Unidad de la fe y el conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. Entonces, estas armas yo no las puedo utilizar si no tengo fe y si no conozco al Hijo de Dios. ¿Y qué dice Tesalonicenses 5:8? Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Con la coraza de fe y de amor, ¿verdad? ¿Qué ganamos entonces? Ganamos, cuando tenemos fe, ganamos en la certeza de que Dios cumple las promesas. Entonces todo lo que aquí en la Biblia, en cada uno de los libros vamos a encontrar muchas promesas, y yo voy a creer que la promesa de la salvación es real, y yo voy a creer en la obra que Cristo hizo, y voy a creer que yo soy salvo, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Y viene un aspecto importante que es el casco, ¿verdad? O el yelmo de la salvación, y vamos a ver qué dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Tomad el yelmo, o sea, el casco, ¿verdad? Dijimos que yelmo de pronto a nosotros no nos suena, pero el casco sí lo conocemos, el casco que se ponen los mototaxistas, ¿verdad? Tomad el yelmo de la salvación. ¿Y dónde me lo voy a aplicar? Aquí. Porque ¿dónde es que el enemigo empieza a actuar? Aquí. ¿Dónde es que él te empieza a meter el puentecito? ¿Ah? ¿Dónde es que te dice, vete a jugar allá en la maquinita? ¿Dónde es que te dice, vete a tomarte los traguitos? ¿Dónde te dice, porque no te consigues la secretaria esa que está bien buena? ¿Dónde está actuando el enemigo? Aquí, ¿verdad? Entonces yo tengo que cubrirme con el yelmo de la salvación, y entonces yo voy a poder resistir, porque yo soy salvo, y si yo soy salvo me tengo que guardar en santidad. Amén. Tengo que estar apartado, ¿verdad? Entonces tengo que ser sometido
a todo el proceso de la santificación. Vamos a ver qué dice Isaías 59:17. De justicia se vistió con yelmo de salvación en su cabeza. Entonces, de justicia se vistió, quiere decir que yo conozco que Él pagó el precio por mí y que yo soy salvo y que todo lo que me está sucediendo, toda esa cosa que me acontece, todo ese mar, todo ese viento tormentoso que se está formando a mi alrededor hace parte de ese proceso, que la viña se está limpiando y que para limpiar la viña yo la tengo que despedregar, yo le tengo que quitar la maleza y yo tengo que arar la tierra y todo eso duele. Imagínense si la pobre tierra pudiera quejarse cada vez que le arrancan una roca, cada vez que le arrancan una piedra, cada vez que la aran, ¿verdad? Entonces eso hace parte de mi proceso de santificación, ¿verdad? La ganancia entonces está todos los beneficios que trae la salvación, la vida, la salud, la prosperidad. Vamos a ver qué dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados de vuestra salvación. Luego la salvación yo la tengo que cuidar, ¿verdad? Eso es lo que me dice. Y yo tengo entonces que renovar constantemente mi mente. ¿Y cómo voy renovando mi mente? Meditando la palabra, ¿verdad? Vengo aquí, tomo apuntes, llego allá, lo leo, lo medito, escucho lo que me dicen por ahí y primero yo voy a ver qué me dice el Espíritu Santo a mí de esa palabra. Vamos al siguiente. Vamos a la vestimenta del soldado, tiene una espada. Eso está en Efesios 6:17. Leemos Efesios 6:17. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu, que es la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que se mueve para todos lados, que donde quiera que me disparen yo la voy a esgrimir, ¿verdad? Igual que el escudo. Y entonces mire que hay muchas formas de espada, ¿verdad? Porque es que yo voy a tener ataques de todo tipo y yo tengo que tener siempre una espada diferente, ¿verdad? Y yo tengo que conocer la palabra, porque es que aquí una cosa me dice Pablo, otra cosa me dice Isaías, otra cosa me dice Ezequiel, pero todo lo que ellos me dicen me hablan de Dios, me hablan de salvación, me hablan de Cristo, me hablan del Espíritu Santo. Por eso entonces son muchísimas espadas. La palabra es extensa, yo la tengo que conocer, yo tengo que proponerme estudiarla día a día, ¿verdad? Sigamos. Entonces ya sabemos en qué consiste la armadura de Dios. Y entonces, ¿por qué yo tengo que usar la armadura de Dios siempre? Vamos a ver. Primero, porque la batalla es espiritual. Vamos a ver en Efesios 6:12. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra voluntades, contra los gobernadores de la oscuridad de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad hasta el día del Señor. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y si no es contra sangre y carne, es contra espíritu, ¿verdad? O sea, la batalla es espiritual, ¿verdad? Y miren contra quiénes nos vamos a enfrentar: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. O sea, con todas las jerarquías del mal. Entonces la batalla es espiritual, es contra todas las jerarquías del mal, y dice en las regiones celestes, o sea que también es en el mundo espiritual. Entonces por eso es que yo siempre tengo que usar
la vestidura de Dios. Dice, porque la batalla es espiritual, porque es en el mundo espiritual y porque es contra todas las jerarquías del mal. Vamos a ver, dice, porque debo caminar en la victoria que Jesucristo me ha entregado. Y caminar en la victoria que Jesucristo me ha entregado es, el enemigo ya fue vencido, ya fue atado, ya no tiene autoridad sobre mí, pero él es un querubín, tiene poder. Entonces yo no me voy a meter con los poderes de él, pero yo ya sé que él no tiene ninguna autoridad sobre mí, que el dueño mío, el que me redimió, el que pagó el precio por mí, es Cristo. Entonces él no tiene ninguna autoridad. ¿Ve? Entonces yo puedo caminar en la victoria que Cristo me dio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y representamos la autoridad de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese pacto de sangre me dio esa autoridad. Que cuando Él hace su obra redentora y su obra salvífica mía, su obra de salvación, en ese momento me hace partícipe de esa autoridad, ¿verdad? La autoridad entonces viene por la cruz y por la sangre de Cristo, y lo hemos repetido toda la noche, ¿verdad? Y Él, con esa muerte en la cruz y con su resurrección, me dotó de armas espirituales, o sea, me dotó de recursos. Vamos a ver qué dice Lucas 11, 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que él posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le dirá todas sus armas, en que confiaba, y reparte el botín. Ya lo hemos explicado toda la noche, ¿verdad? Él venció al hombre fuerte, Él le saqueó el botín, Él nos rescató a todos nosotros, Él nos salvó, y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que tener autoridad cada vez que utilizo la palabra de Dios. Vamos a la que sigue. Dice, ¿por qué usar la palabra, la armadura de Dios? Siempre dice, porque nuestro cuerpo debe ser usado como un arma a favor de Dios para establecer la justicia. Vamos a buscar Romanos 6:13. ¿Qué dice? Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de... No prestéis vuestros miembros al pecado. Ajá. sino presentaos vosotros mismos a Dios Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Luego nosotros somos armas espirituales, armas que estamos a favor de la obra de Cristo. Y cómo mi cuerpo se hace un arma a favor de la obra de Cristo cada vez que yo resisto a la tentación, cada vez que yo me zafo de las estrategias del enemigo, cada vez que yo anuncio el evangelio de la paz, cada vez que yo me escondo de todo lo que me puede hacer caer en tentación, ¿verdad? Cada vez que yo hago eso, hago parte de, soy un arma ofensiva para ser utilizada en favor de Cristo, ¿verdad? Dice, porque nuestro cuerpo debe ser usado como un arma a favor de Dios para establecer justicia. Y la más importante, y vamos a ir ya sacando las conclusiones, dice, porque es poder en las armas espirituales, que es fe en la palabra confesada. Cada vez que yo confieso la palabra y la creo, esa palabra tiene poder. Si no, puedo decir 100,000 veces fuera y no se va, si yo no lo digo con fe, ¿verdad? Dice poder en la oración, porque cuando ya yo empiezo a orar, empiezo a entrar en la batalla, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Efesios 6:18.
orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. ¿Dónde se está dando, cuándo se está dando la batalla? Cuando yo empiezo a orar, cuando yo empiezo a conversar, cuando yo estoy de tú a tú y le digo en el nombre de Jesús y le invoco, ¿verdad? Y lo invoco en oración e invoco ese nombre e invoco esa obra que Él hizo en favor de, ¿verdad? Cuando oro por cada uno de mis hermanos. El soldado romano tenía la espalda descubierta. Ustedes, la lucha de los soldados romanos eran espalda con espalda. Ellos se movían y había uno pegado aquí. Luego yo tengo que orar por mis hermanos, yo tengo que orar por mis pastores, yo tengo que orar por mi iglesia para que sea libre de toda tentación y toda estratagema del enemigo. Porque el soldado pelea espalda por espalda y la batalla se da es con la oración. Y la oración no solo por mí, sino la oración por mi hermano, la oración por mi iglesia, la oración por la obra, la oración por el pastor, la oración por el maestro que me está enseñando, ¿verdad? Poder en el nombre de Jesucristo. Cuando Moisés iba saliendo, ¿verdad?, a cumplir la obra que le había enseñado, le dijo, ¿y en el nombre de quién voy? Y él le dijo, yo soy, ¿verdad? El nombre de Jesucristo tiene poder. Si yo no invoco el nombre de Jesucristo y no creo en su obra salvadora y no lo confieso con fe, no funciona. Yo, en el nombre de Jesús, pero tengo dudas, no me funciona. Pero cuando yo digo en el nombre de Jesús, porque Él se sacrificó por mí, porque yo conozco, porque Él dio testimonio, porque Él pagó el precio, inmediatamente ese nombre sí tiene poder, ¿verdad? Y la armadura, ¿para qué? Para que podáis resistir en el... Para poder resistir. Resistir es estar a la ofensiva. Resistir es que si me atacan, yo voy a poder atacar. ¿Y voy a atacar con qué? No con la fuerza mía, sino con todas las armas espirituales que Él me dio, ¿verdad? Eso es lo que es resistir. Es pararme firme, porque yo voy a seguir siendo sometida a fuertes vientos, porque están limpiando la viña, Él está limpiando la viña, y yo voy a tener empates todos los días, va a haber escaramuzas todos los días. Ahora la gané, pero después me sale otro, y otro, y otro, y otro, y yo tengo que resistir, ¿verdad? Y estar firmes, estar en posición de combate. O sea, si tú me atacas, ya yo estoy lista para la batalla. Yo estoy dispuesta, yo tengo todas las armas, ya yo estoy vestida, tengo toda la investidura, que son armas espirituales, ¿verdad? Dice, para andar en el espíritu. Y resulta que aquí es lo más importante. Porque el primer enemigo al que yo tengo que enfrentar, a la loca de la mente, a las pasiones, a las concupiscencias, a mis deseos, ¿verdad? A esos locos deseos que siempre me van a llevar a pecar. Porque yo soy de la carne, ¿verdad? Yo soy de carne, pero no soy de la carne, ¿verdad? Entonces yo voy a estar continuamente siendo sometido a una serie de pruebas. ¿Por qué? Porque mi mente, porque mi cuerpo, porque mi espíritu no está totalmente fortalecido, ¿verdad? Entonces dice, batallar contra mis pasiones y concupiscencia. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo, pues, anda en el espíritu y no se... Anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. y no satisfagáis los deseos de la carne, que es la que me lleva a cometer el pecado, que es la que el enemigo utiliza.
La carne siempre me dice, estoy resentida, me miró mal, él no me quiere, me trató mal, esa mamá nunca me quiso, ese papá me abandonó, ese novio me dejó, es que yo soy fea, es que yo no sirvo, es que yo no puedo. La carne siempre me dice, me voy a bailar un rato, me voy a poner ese vestido como no debe ser, y me ciño de manera que me convierto en tentación para los demás. La carne me dice que es rico bailar y que yo voy a bailar de manera sensual, y todo eso hace la carne, ¿verdad? Y yo entonces no ando en el espíritu. Luego tengo que empezar por limpiarme a mí misma, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 4:1? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y las pasiones? De mí. Luego las armas espirituales que hoy acabo de aprender, con el primero que las tengo que emplear es conmigo mismo, para limpiarme, para poder caminar en el espíritu, para poder andar en el espíritu. ¿Y qué dice Pedro 2:11? Primera de Pedro 2:11. Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Los deseos carnales contra qué batallan? ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? El alma. Entonces yo tengo que liberarme de los deseos de la carne. ¿Para qué debo utilizar la armadura? Para ser espirituales. Debo vivir en el espíritu conforme a la voluntad del Espíritu de Dios, ¿verdad? No es conforme a mis concupiscencias, no es conforme a los deseos de la carne. Dice, teniendo mente espiritual, y ya dijimos que la mente espiritual solo la obtenemos cuando meditamos en la palabra, ¿verdad? Para recibir dones espirituales, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando nosotros conocemos del Espíritu, anhelamos los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu son armas poderosas que podemos emplear con el enemigo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir a la otra diapositiva. Dice, para exhibir el fruto del Espíritu, que es el amor, ¿verdad? Y cuando yo exhibo el fruto del Espíritu, muestro gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso lo dice Gálatas 5:22, ¿verdad? Y dice Efesios 5:9, el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, ¿verdad? Y dice Colosenses 1:9-10, creciendo en inteligencia espiritual, ¿verdad? ¿Cómo crezco en inteligencia espiritual? Conociendo la palabra, meditando la palabra, teniendo mente espiritual. Para vestir el nuevo vestido, o sea, ¿cómo voy a transformarme? ¿Cómo se va a poder cumplir esa obra salvadora en mí? ¿Cómo se va a poder cómo me voy a poder sufrir todo el proceso de santificación si yo no estudio, si yo no vivo en la palabra, si yo no me limpio a mí misma, ¿verdad? Entonces yo no voy a poder estar revestido del nuevo hombre. Y si yo no estoy vestido del nuevo hombre, estas armas espirituales de nada sirve que hoy las hayamos aprendido, porque no las voy a poder usar. Porque si la batalla es espiritual, si es contra seres espirituales, si es en el mundo espiritual, si las armas son espirituales, pero yo soy carnal, no he hecho nada. Entonces yo tengo que ser espiritual, andar en el espíritu, caminar en el espíritu y tener mente espiritual. ¿La que sigue? Y estas son las conclusiones. Entonces, las armas son más que un vestido. No es decir, como una vez una amiga me decía, me enseño los lomos como y yo le dije, ¿tú sabes lo que estás diciendo ahí? Ahora ya todos sabemos qué decimos, ¿verdad? Cada vez que decimos, ciño mis lomos con la verdad, cada vez que yo digo, me calzo con el apresto del Evangelio, cada vez que digo, me coloco la coraza de la justicia, cada vez que digo que empuño el escudo de la fe, ya sé.
y tengo conocimiento. Y si tengo conocimiento, he derrotado al enemigo con un arma que le esgrime contra mí, que es la ignorancia, que es la que me mantiene atada, ¿verdad? Dice, es la verdad, conocimiento de la palabra revelada, ¿verdad? No es el conocimiento que tiene el médico, el odontólogo, no, es el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Es andar en el Espíritu, es aplicar los dones del Espíritu y es saber que no buscamos la victoria, que estamos en victoria. ¿Amén? Vamos a colocarnos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a limpiar nuestro espíritu, ¿verdad? Porque dijimos que las armas son espirituales y dijimos también que la lucha es en el mundo espiritual y contra seres espirituales. Entonces yo voy a decirle, amado Padre, voy a empezar a renunciar a una serie de cosas que están dentro de mí que no me permiten ser espiritual. Y entonces vamos a decir todo y lo vamos a decir con el alma y vamos a proclamarlo, porque si no lo decimos no va a ser, porque la palabra, el verbo crea, ¿verdad? Entonces vamos a decir renuncio y voy a renunciar al pecado, renuncio al pecado, renuncio a la maledicencia, renuncio a todo lo que me es contrario, renuncio a la enfermedad, renuncio a las confesiones negativas, renuncio al vicio, renuncio a la búsqueda de lo oculto, renuncio a la brujería, renuncio a las cartas, renuncio a la tabla de Ouija. Yo no oigo ningún renuncio, renuncio, y lo tengo que decir en voz alta en el nombre de Jesús, porque si no, no será. Renuncio a la brujería, renuncio al chisme, renuncio a la maledicencia, renuncio a la tristeza, ese espíritu de melancolía, renuncio a los deseos de matarme, renuncio a la maledicencia, renuncio a la vanagloria de la vida, renuncio a la soberbia, renuncio a la enfermedad, renuncio a ese deseo por el dinero que me lleva a darme a él, renuncio a todo lo que es contrario a lo que el Padre me ha enseñado, renuncio a la ignorancia, renuncio al desconocimiento de la palabra, renuncio a la pereza por estudiar la palabra, renuncio a la pereza por venir a la iglesia, renuncio a la pereza por la oración, renuncio a la pereza que me da estudiar la palabra, renuncio a la falta de meditación de la palabra, renuncio a la falta de conocimiento. Y ahora yo declaro que soy libre, libre de toda atadura, libre de todo resentimiento, libre de toda maldad, libre para amar al Padre, libre para buscarlo, libre para estudiar su palabra, libre para buscarlo, libre para amarlo, libre para declarar que mieles a mis labios tu palabra, Señor, libre para estar contigo, libre para servirte, libre para proclamar tu palabra, libre, Padre amado, para buscarte, para adorarte, para glorificarte, para darte gracias. Y le decimos gracias, Padre, gracias, Señor, gracias porque soy libre, Señor. Gracias porque me has hecho libre del pecado, gracias porque me has hecho libre de la enfermedad, gracias, Padre, gracias porque has llenado mi vida de libertad, Señor, gracias porque me has llenado de tu palabra,
Gracias porque me has llenado de tu verdad. Gracias porque has limpiado mi mente. Gracias porque has limpiado mi alma. Gracias porque me has quitado los sentimientos de rabia. Gracias porque me has quitado ese espíritu de melancolía. Gracias, Señor, porque puedo caminar en fe. Gracias porque aumentas la medida de mi fe. Gracias porque abres mis oídos espirituales. Gracias porque abres mis ojos espirituales. Gracias, Señor. Gracias porque puedo caminar contigo. Gracias porque puedo andar en el Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque soy libre. Gracias. Gracias, oh Maestro. Gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias, Padre. Gracias porque puedo caminar contigo. Caminar en tu Espíritu, Señor. Gracias porque soy espiritual. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque ello está, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu obra salvadora. Gracias por tu sacrificio en cruz. Gracias porque cada llaga que sufrió tu cuerpo me sanó mis enfermedades. Gracias porque tú derramaste tu sangre por mí. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me rescataste. Gracias, Señor. Gracias por amarme. Gracias por bendecirme. Gracias, Señor. Por eso, Padre, yo te adoro. Yo te glorifico, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda loa. Yo te exalto, mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te glorifica. Gracias, Señor. Gracias por esta obra que has hecho en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias. Aleluya. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.